Les habla Mildred Rivera Marrero, decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la Universidad Central del Caribe, y le damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia que es parte del proyecto Una Mano al Cuidador, que desarrollamos con el financiamiento de MCS Foundation, entidad que el año pasado determinó que los fondos que tenían para filantropía los dedicarían a proyectos que tenían que ver con adultos mayores, y en nuestro caso diseñamos un proyecto de orientación y educación a los cuidadores. Hemos hablado de diferentes aspectos del cuidado de una persona mayor que necesita nuestra asistencia, y en la tarde de hoy contamos con la terapista ocupacional Jessica Acevedo, quien está especializada en rehabilitación y que nos va a hablar de muchas cosas interesantes que tienen que ver con las transferencias y la ayuda que le tenemos que dar a una persona que la necesita mientras está en la cama, en una silla de ruedas, en una silla regular que va a caminar de un lado a otro, y en la seguridad que tenemos que procurar en el hogar para evitar caídas. Así que agradecemos mucho que la señora Acevedo dedique este tiempo para educar, ¿verdad? Y ayudarnos a nosotros en la universidad a cumplir con nuestra misión educativa y de servicio a la comunidad. Les recordamos que pueden compartir esta transmisión con otras personas para que también se aprovechen de toda esta información, y que en la parte de comentarios de Facebook pueden hacer sus preguntas y al finalizar esta conferencia se las contestaremos. Muchísimas gracias, bienvenidos y muchísimas gracias, Jessica. Vamos a comenzar con la conferencia. En la tarde de hoy vamos a lograr identificar los aspectos básicos relacionados a la seguridad en el hogar, prevención de caídas, el manejo de personas encamadas y los principios de mecánica corporal. También se le van a mostrar equipos disponibles para facilitar el manejo de un paciente y algunos ejercicios que se pueden realizar para estirar y proteger su espalda. Lo primero que vamos a mencionar es cómo prevenir una caída. La Organización Mundial de la Salud establece que una caída es cualquier evento que precipita a la persona al suelo en contra de su voluntad, y estas son la segunda causa de muerte a nivel mundial. Cuando hablamos de prevenir caídas, tenemos que identificar los riesgos. Uno de los primeros factores de riesgo que nos ocurre con la edad es la pérdida del balance, los trastornos de la marcha o de la ambulación, o lo que se conoce como caminar, el mal uso de equipos asistivos, como el mal uso del bastón, del andador, incluso hasta la misma silla de ruedas, dificultad visual, urgencia urinaria o frecuencia urinaria, los pisos resbaladizos, el uso de medicamentos. Sabemos que hay medicamentos que pueden provocar mareo, vértigo, confusión, y eso entonces complica más la situación cuando el paciente tiene dificultad con el balance, dificultad visual y no sabe usar el equipo necesario para caminar. El tipo de vestimenta también y calzado también impacta significativamente todos estos factores de riesgo. Si tenemos, por ejemplo, caminamos descalzos en la casa, el piso está mojado, tenemos la ropa nos queda muy grande, o la bata o el pantalón que usa el paciente o la persona que usted está asistiendo pues le arrastra en el piso, pues esto puede provocar una caída. Si el paciente adicional pues necesita de manera urgente usar el inodoro, pues todos esos factores complican aún más la condición del paciente, y lo que va a provocar entonces es un accidente, algo que usted no quiere. ¿Cómo podemos ayudar a que la casa de este paciente sea más seguro? Pues eliminar todo tipo de peligro. Eliminar los cables que están en el piso, las figuras que están, las mesas, alfombras. Debemos tener el área que el paciente esté o que frecuentemente use libre de cualquier tipo de peligro, amplia, que él pueda caminar, que tenga el espacio, que no haya una mascota queriéndole dar cariño mientras él trata de caminar o se está desplazando de un lugar a otro. Cuando hablamos de instalar los
dispositivos de seguridad, hablamos de que si tenemos en el pasillo, un pasillo bien largo, pues podemos poner una baranda, por si acaso el paciente pierde el balance, él tenga donde sostenerse. El otro lugar más peligroso que frecuentemente ocurre en caídas son los baños. ¿Qué pasa en el baño? Pues la superficie está mojada, hay jabón, es una superficie pequeña, así que también tenemos que instalar dispositivos de seguridad. Aquí tienen las barras de seguridad que van a 36 pulgadas de altura o 3 pies de distancia, ¿verdad? Desde el piso. Se recomienda que se instalen la mayor cantidad posible de las superficies que el paciente pueda tener contacto, porque no sabemos dónde va a ocurrir un periodo de desbalance, de confusión, y él necesite sostenerse. Así que tienen unos al lado de la pared de la ducha, donde se abre la llave de la ducha. En el inodoro debe tener al menos una, ¿verdad? Todo va a depender del espacio y de la pared disponible. Esos dispositivos deben estar bien anclados. Y preferiblemente que sean de aluminio o de stainless steel, como se conoce por ahí. Hay muchos dispositivos como estas barras que vienen plásticas. No se recomienda que sean plásticas, ya que con la humedad y el agua que hay en el baño, pues tienden a romperse. Pierden, ¿verdad?, la efectividad. Se recomienda que un paciente se bañe sentado en una silla de ducha. La probabilidad es mucho menor cuando usted está sentado en una caída, ¿verdad?, que si está de pie, como hablamos en un inicio. La superficie está mojada, hay jabón, adicional a todos los otros factores de riesgo. Tiene el inodoro portátil que se coloca encima del inodoro. Se le va a hacer mucho más fácil levantarse y sentarse porque la altura es mayor. Y tiene a la misma vez los descansabrazos que lo van a proteger mientras está sentado y lo van a ayudar a levantarse y a sentarse del inodoro. Importante la iluminación, que donde más transite ese paciente esté iluminado para que él vea por dónde camina o por dónde se desplaza. En la noche se recomienda que tenga una lucecita encendida, sobre todo si va a ir al baño. El mismo inodoro portátil se puede colocar al lado de la cama en las noches y así el paciente está más accesible y no tiene que desplazar su cuerpo a una distancia mayor cuando está dormido, todavía confundido. Adicional, si tiene problemas con su balance o vértigo, pues está justo al lado de la cama y es mucho más seguro. Utilizar el calzado adecuado cuando el paciente se va a desplazar o va a caminar o va a hacer alguna transferencia. El calzado adecuado que se recomienda es un calzado de suela de goma. No se recomiendan las chancletas estilo playa, que el paciente camine descalzo ni que camine en medias. ¿Okay? Debe cubrir el calzado los dedos del pie y el talón. Y utilizar el equipo asistivo que se recomienda y que sea entrenado ese paciente por un terapista. A veces cometemos el error de aceptar consejos y recomendaciones del personal que no está capacitado para este tipo de asistencia. Y pues si al vecino le funcionó tal bastón, pues se lo presta, o le donaron un andador y ese andador no está ajustado para las necesidades y el cuerpo del paciente, pues ese tipo de equipo, en vez de beneficiarlo, pues, ¿verdad?, puede ser perjudicial y provocar una caída. Siempre se recomienda que modifique las habitaciones que más se utilicen frecuentemente. Por lo general, el paciente está entre la cama, ¿verdad?, su dormitorio, la sala.
Así que, y el baño, esas son las habitaciones que más usted debe considerar y modificarlas. Bien importantes, como les expliqué, cuidado con los niños y las mascotas. ¿Qué ocurre? Que los niños dejan los juguetes en el piso, como todo niño. Se le puede derramar cualquier tipo de líquido, jugo. Las mascotas igualmente. Las mascotas a veces nos quieren dar cariño cuando nosotros estamos caminando, ¿verdad? Así que tienen que tener mucho cuidado. El plato de donde se alimenta la mascota, donde tiene el agua, puede provocar derrame y a la misma vez entonces el paciente puede caerse, resbalar y caerse. ¿Qué estrategias tenemos para facilitar la movilidad de los pacientes que están encamados? Lo primero que tenemos que considerar es una cama de posición. La cama de posición le va a asistir para levantar el paciente, para sentarlo, para voltearlo y también para evitar una caída o que tiene unas barandas. Bien importante que pida asistencia al paciente. Créame, el paciente lo va a querer ayudar porque sabe que usted lo está ayudando. Identifique un sistema de apoyo. Muchos de los cuidadores están solos con ese paciente, pero a veces algún hermano de la iglesia, algún vecino, está disponible para facilitarle, ¿verdad? Ayuda cuando usted lo necesite. Aproveche esa visita que fueron a hacer el paciente y haga las tareas, ¿verdad? De voltearlo, que son las tareas más complicadas, o de cambiarle el pañal. No tenga miedo en pedir ayuda. Utilice equipos para disminuir esfuerzo físico. Vamos a hablar de equipos asistivos que disminuyen la fricción y para poder desplazar a ese paciente. Bien importante, cuide su espalda, aliméntese, descanse y estírese. Si usted no se cuida, no va a poder cuidar al paciente. Cuando trabajamos con el paciente que está encamado, es importante que usted considere todos los pasos necesarios para facilitar la movilidad en cama. La movilidad en cama es cómo ese paciente se mueve hacia arriba, hacia abajo, de un lado a otro, voltearse, sentarse y retornar otra vez a la posición supina o la posición acostado. Antes de que usted mueva ese paciente de la cama, tiene que planificarse. Tiene que preparar la cama, posicionar al paciente adecuadamente. Estas son ejemplos de cómo se mueve el paciente, ¿verdad? Hacia arriba, hacia el lado, cómo usted lo va a asistir hasta llegar a la posición sentado. Una vez usted completa la movilidad en cama, va a transferir al paciente a una superficie. Una transferencia es el movimiento seguro de este paciente de una superficie a otra, ya sea pasarse de la cama a la silla de ruedas, la silla de ruedas al inodoro y viceversa, silla de ruedas a la ducha, o simplemente la posición de sentado a de pie o viceversa. Todo tipo de transferencias requiere planificación, organización. Es importante que usted le demuestre la actividad al paciente para que lo entienda, que usted se asegure que lo entendió, porque si no lo entiende no lo va a poder ayudar, va a seguir confundido. Considere todos los aspectos de seguridad, planifíquese primero. ¿Qué tanto esfuerzo usted entiende que requiere esa actividad? El nivel de asistencia que ese paciente le puede proveer a usted, ¿verdad? Tómese el tiempo, la postura del paciente, la postura suya y la preparación de la silla de ruedas y todo el equipo previo a hacer cualquier movimiento o hacer cualquier transferencia. ¿Qué debe considerar? La capacidad mental y física de ese paciente, el estatus de peso, si ese paciente puede apoyar peso en las extremidades inferiores, en su pierna, si usted entiende que él se puede poner de pie. Tanto usted como el paciente deben tener
ropa adecuada y calzado adecuado. Usted no puede ir a asistir al paciente en zapatos de tacón alto, con ropa que no lo permita moverse y hacer cualquier tipo de esfuerzo. Así que usted también se tiene que planificar y preparar para eso. Va a planificar mentalmente cuál va a ser la secuencia para que sepa entonces cómo lo va a hacer y cómo le va a explicar al paciente. Dele tiempo al paciente a que procese la información para que lo entienda. Seleccione la posición que sea segura para usted y el equipo previo a la transferencia. Coloque una correa de seguridad o una sábana que sea firme para sostenerlo. Más adelante va a haber el uso de la correa de seguridad o la sábana en la próxima sesión. Se alerta a cualquier evento inusual. Recuerde que el paciente puede confundirse si no lo entiende lo que usted pretende hacer, le puede pegar, le puede alar el pelo. Así que dele tiempo para que lo entienda, demuestre lo que él necesite. Nunca debe agarrar y estirar a un paciente por el brazo. Si este paciente tiene debilidad en ese brazo, le puede subluxar. Eso es bien común cuando manejamos pacientes de accidente cerebrovascular o stroke. Proteja su cuerpo y al paciente. Utilice bien su cuerpo. Eso, utilizar el cuerpo, nosotros llamamos eso la mecánica corporal. La mecánica corporal es cómo usted va a ajustar y alinear su cuerpo, cómo usarlo de manera adecuada y usar una fuerza adecuada para no lastimarse. Importante es que usted ajuste la altura de la cama o de la superficie donde usted va a trabajar. Baje las barandas del lado por el cual se va a intervenir el paciente. ¿Okay? No trate de bajar al paciente con ambas barandas elevadas. Va a acercar el paciente al borde de la cama y va a utilizar la fuerza de sus piernas para levantarlo. No va a utilizar la espalda. Los músculos grandes de nuestro cuerpo lo tienen las piernas. Usted va a abrir la base de soporte, que sus pies estén alineados con sus hombros. Abra esa base de soporte, doble las caderas, doble rodillas y entonces trata de hacer la fuerza. Asegúrese de que su espalda esté bien derecha. Posicione a la cama del paciente al paciente en un ángulo de 45 grados. Se le va a hacer mucho más fácil girarlo en esa dirección. Durante cualquier procedimiento, mantenga siempre el equipo cerca de usted. Aquí pueden ver, esta terapista tiene una base amplia de soporte. Está doblando sus caderas, sus rodillas y su espalda está alineada. ¿Okay? El paciente está al borde ya de la cama para poder hacer entonces la transferencia. Esa es la manera recomendada. El equipo que tenemos disponible para utilizar durante las transferencias pueden ser sábanas de levantamiento y volteo, camas eléctricas de altura ajustable, el trapecio, las tablas de transferencias, la correa de seguridad y las grúas hidráulicas. Esta es la cama de posición que usted conoce. Vienen dos tipos, la semieléctrica y la eléctrica completa. La eléctrica completa es la que se recomienda porque usted puede ajustar la altura de la cama hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Para que entonces usted haga menos fuerza. Si el paciente está más elevado, usted no tiene que levantar ese paciente desde abajo. ¿Okay? Las barandas de la cama también le van a ayudar para que él se sostenga.
y lo asista en el volteo. Le eleva la parte posterior de la cama, la cabecera, y eso lo va a ayudar para sentarlo. ¿Okay? Así que sirve de mucha ayuda, créame, para poder manejar el paciente. Esta es una tabla de transferencia que se utiliza para deslizar al paciente de una superficie a otra, así que usted no lo tiene que cargar. El paciente se desliza como si fuera una chorrera. Y esta es la grúa hidráulica. Se usa para pacientes que no tienen la movilidad y que requieren entonces asistencia de 2 o más personas para salir de la cama o salir de una superficie. La grúa hidráulica viene manual y viene eléctrica. Los planes médicos cubren estos equipos si se justifica bien. Lo otro que tenemos aquí es el trapecio, donde el paciente coloca sus brazos y se sostiene de aquí, de esta parte del trapecio, y se asiste para levantarse. Se empuja desde la posición sentado, y eso entonces lo va a ayudar a que usted no tenga que hacer la fuerza para sacar al paciente de la cama. Hay diferentes tipos de transferencia, que está la transferencia de half standing pivot o de pivoteo semisentado, de pivoteo mientras el paciente está de pie, la transferencia usando los brazos haciendo un push-up, el uso de la tabla de transferencia y el uso de la grúa hidráulica. En las transferencias de sentado y semi de pie y de pie, para pivotear, usted va a utilizar que los pies del paciente estén fijos en el piso. Eso es bien importante. No trate de levantar el paciente de la cama si el paciente no toca con sus pies el piso. En la próxima sesión van a ver cómo se hace la transferencia en vivo. Pero es bien importante que usted se pare y fije las rodillas del paciente para prevenir que se colapsen. Pedirle al paciente que apoye sus piernas fuertes en el piso y pivotee, ¿verdad? O gire sobre ambas piernas o la pierna. Usted lo va a guiar. Si usamos las tablas de transferencia, esto es lo que tenemos en el mercado. Está la tabla de madera y está esta tabla que se conoce como un Easy Board Transfer, que es para pacientes dependientes y pacientes más obesos, donde usted sienta al paciente, el glúteo del paciente va en el disco y el disco entonces lo traslada o ayuda a trasladarlo. Con la tabla de transferencia de madera, lo que hacemos es que deslizamos en esa superficie de madera al paciente. Bien importante cuando utilizamos las tablas de transferencia que custodie, ¿verdad? Que mantenga contacto siempre con el paciente. ¿Okay? Cuando usamos la grúa hidráulica, asegúrese de que la lona esté bien colocada. La lona es esta maquita que usted ve aquí. Debe cubrir bastante arriba de la cabeza y detrás de las rodillas. El paciente debe quedar inclinado. No transferimos al paciente horizontal, sino inclinado. ¿Okay? La lona debe estar colocada más arriba de las rodillas, aproximadamente de 4 o 5 pulgadas. Lo ideal es que cuando utilizamos la grúa hidráulica tengamos 2 personas. Una que maneje la grúa y la otra que nos asista, ¿verdad? A tener contacto con el paciente siempre. Utilice el cinturón de seguridad, una superficie que usted pueda sostener bien al paciente. Antes de hacer la transferencia, recuerde remover los descansabrazos y descansapiés de una silla de ruedas, si es lo que usted está utilizando. Si utiliza la silla de ruedas, por favor, coloque siempre ambos frenos, ¿okay? De la cama antes de transferir o mover ese paciente.
Bien importante conocer las precauciones generales según el diagnóstico del paciente que usted está trabajando o está ayudando. Si es un paciente que tiene un reemplazo de cadera, una fractura de cadera, un paciente que sea sobreviviente de un accidente cerebrovascular o stroke, o como conocemos el derrame. Si es un paciente que tiene una amputación de alguna extremidad inferior, eso es bien importante tomarlo en consideración. Y si el paciente tiene daño al cordón espinal, tiene otras precauciones adicionales. Cuando trabajamos con un paciente de reemplazo de cadera, está contraindicado utilizar la grúa hidráulica. Esa cadera no debe flexionar a más de 90 grados, porque se le puede salir, ¿verdad? La instrumentación. Nunca debe cruzar las piernas, doblar el tronco hacia el frente, porque si nos doblamos, entonces aumentamos ese ángulo de 90 grados de la cadera. No debe voltear la cadera, el cuerpo hacia el lado de la cadera que está operada. Si vamos a transferir al paciente, recuerde que utilice entonces el lado que no está operado. Por ahí es que se va a sacar ese paciente y por ahí es que va a girar. Nunca va a girar encima de la pierna que está operada. Importante cuando trabajamos con pacientes de reemplazo de cadera, sobre todo en la etapa aguda, conocer el estatus de peso o la cantidad de apoyo que ese paciente necesita poner en la pierna operada. Eso se lo va a decir el ortopeda. El ortopeda le va a dar esa precaución y en la receta médica o en la recomendación le va a poner TTWB, que es Total Sway Bend, que es poner la punta de los pies, ¿verdad? Del pie operado, de la pierna operada, es la cantidad de peso que puede poner en el piso. Cuando le dice parcial, que es el PW, va a poner la mitad del pie en el piso para caminar o para hacer la transferencia. El WBAT es tolerancia, poner peso a tolerancia. Y el full weight bearing, que es el último, que es poner la cantidad de peso que nosotros normalmente ponemos en las piernas. Eso es para firmar. Esas precauciones van a cambiar con el tiempo y el ortopeda o el cirujano le va a decir cuándo. Cuando trabajamos con pacientes de daño al cordón espinal, hay diferentes tipos de transferencias dependiendo el nivel que ese paciente se lesionó. Podemos utilizar la grúa hidráulica, si es un paciente que está dependiente, que básicamente no mueve ninguna de sus extremidades o no puede controlar el tronco. Usar la tabla de transferencia o la transferencia tipo push-up. Es que va a colocar las manos y con sus manos es que va a levantar su cuerpo. Precauciones con este tipo de pacientes, no tienen control de su tronco, lo que le va a provocar una pérdida de balance estando sentado. En ocasiones, este tipo de pacientes requiere el uso de un collar cervical, si tiene daño, ¿verdad?, a nivel cervical, o de un body jacket. Eso es una ortosis que va en el tronco, en el torso del paciente, para proteger las vértebras. Cuando trabajamos con pacientes de derrame, como conocemos por ahí el stroke o el CVA, es bien importante que usted considere nunca transferir al paciente por el lado afectado. Siempre lo va a transferir por el lado fuerte. ¿Okay? No debe alar el brazo afectado de ese paciente. Ya hablamos si tiene la musculatura débil. Al alarlo le podemos dislocar el hombro y usted no quiere eso. Nunca vamos a descuidar ni este paciente ni ninguno en la posición sentado sin apoyo. Si el paciente logra sentarse al borde de la cama, quédese con él.
Si llega al inodoro, quédese con él cerca, ¿verdad? Pacientes con amputación pueden presentar sensación fantasma, lo cual lo puede predisponer a una caída. Ellos literalmente sienten que todavía tienen la pierna que fue amputada. Si me voy a parar y no tengo la pierna que amputaron y trato de afirmar, ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer, ¿verdad que sí? Así que es una precaución bien importante en este tipo de diagnóstico. Como todos los demás pacientes, debemos transferirlo por el lado no amputado, ¿verdad? El lado no afectado. Nunca deben colocarle almohadas debajo de la pierna, ¿verdad? O de remanente de la amputación, porque entonces vamos a limitar que ese paciente eventualmente tenga una prótesis, porque le vamos a cortar esa musculatura. Medidas de seguridad durante la transferencia bien importantes. Mantener espalda derecha cuando vamos a manejar ese paciente. Doblar ambas caderas y rodillas haciendo fuerza con las piernas, con los músculos grandes. Nunca utilizar la espalda. Coloque una pierna al frente en forma diagonal para que se le facilite a usted girar. Otras transferencias importantes y con consideraciones especiales son las transferencias del inodoro y la ducha. Como le expliqué en un inicio, el baño es el lugar más peligroso de la casa, así que hay unas consideraciones adicionales. Recuerde que el baño está mojado y el paciente está desnudo. Debe posicionar y preparar la silla de ruedas cerca del inodoro. Utilizar las barras de seguridad, siempre mantenerse cerca de ese paciente y proveer la asistencia necesaria para que él logre llegar al inodoro o a la silla si es que está saliendo del inodoro. Siempre custodiar el lado afectado o el lado débil de ese paciente y utilizar el inodoro portátil o el Commode. Recuerde que le va a proveer mayor soporte, un poco más de altura, casi son 2 pulgadas un poco más alta del inodoro y se le va a hacer mucho más fácil levantarlo, ¿verdad? O que el paciente se asista para levantarse. Ese es el inodoro portátil. La transferencia de la ducha, lo mismo, debe ubicar y poner los frenos en la silla de ruedas, remover los descansapiés y remover los descansabrazos para que no entorpezca, ¿verdad? Cuando usted esté moviendo el paciente, no se encaje. Proveer la asistencia que necesita, darle las claves que necesite ese paciente para que entienda lo que vamos a hacer. Utilice las barras de seguridad en la ducha. Mientras más superficie tenga donde sostenerse, superficie fuerte, ¿verdad? Y fija, mucho mejor. Utilice una silla de baño. Si tiene una ducha, utilice una silla larga que viene para ella, para que tenga el espacio y el paciente se pueda transferir fuera de la ducha. Manténgase siempre cerca, precaución y alerta con los deslizamientos. Hablamos de que el piso y el paciente están mojados y con jabón. Si tiene la bañera, o una ducha con un muro alto, esta es la silla que se recomienda, donde quedan 2 patitas fuera de la superficie de la bañera y el paciente usted lo va a transferir o lo va a sentar fuera de la bañera. Y luego entonces levanta las piernas, usted lo asiste a levantar las piernas y deslizarlo adentro de la ducha. Este tipo de silla por lo general tiene 2 chupones de succión que facilita entonces que la silla esté fija. Recuerde que estamos trabajando en superficies mojadas. Necesitamos mucha estabilidad. Otro aspecto a considerar con los pacientes que están encamados
es la prevención de úlceras por presión. Cuando el paciente tiene movilidad limitada y la mayor parte del tiempo pasa en la cama, estos son los puntos que usted debe considerar de revisión de la piel. El momento del baño es el momento adecuado para que usted revise todos estos puntos. Cabeza, los codos, el sacro, los talones son las áreas más frecuentes de presión. Tenemos un área roja, un área de presión, el paciente está húmedo porque está sudoroso en la cama, no se mueve. Así que estos mostritos que llamamos úlceras pueden hacer fiesta. Bien importante para prevenir este tipo de úlcera, cambiar al paciente frecuentemente. Si el paciente está en una silla de ruedas, usted va a asegurarse de que cada 15 a 30 minutos ese paciente pueda levantarse un poco o inclinarse de un lado a otro, o usted inclinar la silla de ruedas hacia atrás para que libere presión. Si él tiene la capacidad de ponerse de pie, aunque sean unos segunditos, facilite entonces que el paciente se ponga de pie. Si el paciente está en la cama, se recomienda que mínimo cada 2 horas ese paciente se mueva de posición. En la cama podemos utilizar cojines, almohadas, algún matres especial para aliviar presión. Está el matres de aire, matres de gel. Hay controversia de cuál es mejor o cuál facilita, ¿verdad? O disminuye la incidencia de las úlceras. Lo más importante y lo que se ha demostrado es que mover ese paciente frecuentemente. Si tiene una cama de posición eléctrica, podemos elevar la cama, la cabecera, los pies, ¿verdad? Es otra alternativa adicional de voltearlo de un lado a otro. Bien importante mantener la piel limpia y seca de estos pacientes. Lavar regularmente con un limpiador suave y secar con golpecitos. Recuerde que el adulto mayor ha perdido, ¿verdad?, elasticidad y colágeno. La piel se pone bien frágil, lo que hablan por ahí como la piel de cebolla. Y cualquier cosa lo puede lacerar, lo puede lastimar. Y usted no quiere, ¿verdad?, lastimarlo de ningún modo. Así que en vez de restregar fuerte, usted va a limpiar suave y secar con golpecitos. Limitar dentro de lo que se pueda la exposición a la piel, a humedad, ¿verdad? Como es la orina y las heces fecales. Pues porque adicional los va a quemar. Bien importante que preste atención a la ropa del paciente que está encamado. Los botones, la misma arruga de la sábana, ¿verdad? De que se enrollen, de la pijama, incluso hasta con el velcro. Yo he visto pacientes que se han lacerado. Cuando usted va a bañar al paciente, procure no utilizar prendas ni nada que, ¿verdad?, que guinde por ahí, que lo pueda lacerar, las uñas, sortijas, cualquier tipo de cosa, incluso hasta la ropa que usted use, que no tenga brillos y cosas así, piedras preciosas que lo puedan lacerar sin querer cuando usted lo acerque, ¿verdad?, para girarlo o lo que sea. El momento del baño es el momento ideal para inspeccionar su piel. Bien importante que el paciente se bañe a diario, por lo cual le da la oportunidad a usted de inspeccionar esa piel a diario. Otras consideraciones del paciente que está postrado en cama es la higiene oral y la alimentación. Bien importante
que cuando usted va a ejecutar esas dos actividades con el paciente tenga el nivel de alerta adecuado, que esté despierto, porque usted no se lava ni come dormido, que esté bien posicionado, preferiblemente a 90 grados sentado. Si el paciente tiene problemas de tragado, que se conoce como disfagia, es bien importante que usted siga las recomendaciones médicas y del patólogo del habla, la terapista ocupacional, de usar agua para el enjuague o, ¿verdad?, un swab o un hisopo para limpiarle la boca a los pacientes que están encamados y los pacientes que tienen gastrostomía, se les limpia la boca. Cuando usted lo esté alimentando, asegúrese que esté bien despierto y que le siga las instrucciones. La velocidad, tiene que darle el tiempo para darle el bolo, para que mastique, para que trague. Si tiene disfagia, se recomiendan diferentes consistencias en los alimentos y en los líquidos. El líquido más peligroso es el agua, ¿okay?, que es el líquido fino. Los líquidos, dependiendo de la habilidad del paciente, al igual que la comida, se presentan en diferentes consistencias. El líquido se puede espesar, ese líquido fino se puede espesar a néctar o incluso a pudín. La comida, está la comida que usted come, del arroz, habichuelas y chuletas, que es la consistencia regular, el majado con molido, una mecánica blanda, que son las pastas, o un puré, ¿ok? Pero para eso requiere una evaluación de un profesional, ¿verdad?, capacitado. En este caso sería el patólogo de habla y lenguaje. Viene un espesante, que obviamente es para manejar la consistencia, que es recomendada tanto en los líquidos como en los alimentos. ¿Okay? Ya hablamos del paciente. También es bien importante que usted se cuide. Y estos son ejercicios que pueden ayudarle, ¿verdad?, para manejar el dolor de espalda. Son ejercicios de estiramiento. Así que le dejo esto por aquí para que los practique. Importante que usted como cuidador descanse, se alimente y se cuide para que, ¿verdad?, pueda proveerle la asistencia que estas personas necesitan. Para que, ¿verdad?, pueda proveerle la asistencia que estas personas necesitan. Saludos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más en nuestras conferencias del proyecto Una Mano al Cuidador, en el que queremos orientar y aclarar dudas de las personas que cuidan a adultos mayores y que, ¿verdad?, son muchas las dudas que surgen en la medida en que nosotros cuidamos. Así que, Jessica, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mira, te agradezco mucho. En la conferencia de hoy has hablado de dos aspectos muy importantes, no solamente de los aspectos que tienen que ver con la persona que necesita asistencia, sino también del cuidador y de ese cuidado que debemos tener cuando hacemos todas esas actividades para que no nos lastimemos, ¿verdad?, como cuidadores. Así que eso es bien importante. Y tenemos por aquí una preguntita de Isaías Malavé, que nos dice, dice, ¿por qué no se recomienda el uso de polvo de yuca en las úlceras
cuando por experiencia propia me dio buen resultado en mis padres, que en paz descansen? Pues para Isaías, primero pues lamento su pérdida. El truco del polvo de yuca no es otra cosa que mantener al paciente seco. Como hablamos en la conferencia, cuando el paciente está postrado en cama, pues suda, ¿verdad? Desarrolla más humedad de lo que nosotros queríamos y pues eso lo hace propenso a tener úlceras, ¿verdad? Sobre todo en las áreas de presión y en las áreas del sacro que están cerca, ¿verdad? Las áreas más húmedas del cuerpo. El polvo de yuca lo que básicamente hace es mantener seco el paciente. No se ha demostrado, ¿verdad? Si bien o mal, pero sí, incluso hay productos en el mercado que tienen el componente de yuca o el starch, como lo conocen en inglés. Y el propósito es mantener esa área seca. Así que si te dio buen resultado, pues sí, como cualquier otra recomendación que yo doy, si te funciona, pues adelante. También quisiera que nos explicaras, mostraste diferentes equipos, como las tablas de transferencia, las barras en la bañera. ¿Dónde se pueden comprar? Pues básicamente el Internet es una herramienta bien útil y bastante económica y accesible. También tenemos en las casas de equipos médicos, puedes obtener y verlas físicamente, las que necesites. En ferreterías pues podrías conseguir las barras de seguridad que vienen de diferentes tamaños y medidas para poderlas colocar. Muchas de las farmacias venden equipos asistivos, los andadores, los bastones, incluso hasta las barras de seguridad más pequeñas. Muchas de las farmacias de las comunidades las tienen disponibles. Yo creo que tenemos como un eco por ahí. Chequea tu celular, Jessica. Ahí. Quería preguntar, las barras, a veces las barras que venden en las farmacias son como de chupones y no necesariamente las que se colocan como de manera permanente. ¿Esas son recomendables? Las que son como para poner solamente. No, recuerda que el baño es una superficie húmeda, le va a caer agua y el chupón va a perder la efectividad. Quizás el primer día pues te resulte, pero la realidad es que lo que se recomienda es la que se instala con tornillos a la pared, porque vamos a poner peso. Quiero recordarle a los amigos que están conectados que hoy tuvimos a Jessica Acevedo con una presentación de conceptos y de ideas, pero la próxima conferencia, que es el jueves a las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo una demostración de un video que hicimos en la universidad y en otras áreas, ¿verdad? Mostrando en una camilla, ¿verdad? Simulando una cama, cómo usted mueve a la persona que está postrada en cama, cómo la levanta, la sienta, la pasa a una silla de ruedas, etcétera. Así que todas estas cosas que hemos hablado hoy las vamos a poder ver, gran parte de ellas, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Así que por favor no se lo pierdan porque va a estar bien interesante, al igual que ha estado durante la tarde de hoy. Pues muchísimas gracias. Tenemos aquí felicitaciones por parte de algunas personas que están con nosotros, así que muchísimas gracias. Modesta Irizarry nos está dando las gracias por la charla, etcétera. Así que, mire, antes de terminar, Modesta nos dice, tengo disponible unos pares de muletas, si ustedes los necesitan para pacientes, y equipo ortopédico para el área de los pies. Y ahí nos está dejando su número de teléfono, así que si alguna de las personas que está en esta conferencia tiene alguna necesidad de ese equipo, pues puede llamar a Modesta para que lo aprovechen. Jessica, muchas gracias, te lo agradezco nuevamente. Gracias, y nos vemos el jueves en la próxima conferencia.
Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.